Y para el día de hoy tenemos un invitadísimo, porque vamos a estrenar nuevo panelista, le decía en el pase. Todos los días martes vamos a tener a un nuevo panelista e inmediatamente se los presento porque a pocas semanas de iniciado el gobierno del presidente José Antonio Kast comienzan a consolidarse entonces señales de desgaste político, lo hemos visto, y sobre todo de desajuste entre la agenda del Ejecutivo y las prioridades de la ciudadanía. La caída de la aprobación presidencial se produce en un contexto donde la economía vuelve al centro del debate público, desplazando a la seguridad como principal preocupación. En paralelo, encuestas muestran que solo el 25% de la ciudadanía confía en que los recortes presupuestarios pueden implementarse sin afectar beneficios sociales. En ese escenario, el gobierno impulsa entonces una reforma tributaria integrada al Plan Quirós, llamado de reconstrucción por el propio Ejecutivo, cuestionado por la oposición como una agenda que favorece a los sectores de mayores ingresos y que no dialoga con las urgencias del país. Hoy conversamos entonces con Diego Pardo, ex ministro del gobierno de Gabriel Boric y también columnista del País en materia política. ¿Cómo está, Diego? Hola, Josefa. Muy bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Qué bueno, porque ahora va a ser panelista, lo vamos a tener acá todos los días martes. Y vamos a partir entonces, Diego, usted escribió que la luna de miel de Kast iba a ser corta por la baja votación en primera vuelta. CADEM muestra una caída de 18 puntos en la aprobación. ¿Cuándo exactamente se terminó esta luna de miel? Normalmente hay dos maneras de medir la luna de miel, la pérdida de 10 puntos porcentuales o tener un neto negativo. En ambos casos, tampoco lo mismo cómo lo consideres, la luna de miel del presidente Kast fue la más corta que se recuerde. Y esto está asociado un poco con lo que ha pasado desde, yo diría, Bachelet 1, que fue la primera vez que tuvimos una primera vuelta de esas, o sea, una segunda vuelta de esas características. La primera vuelta fue con Lagos Lavín, recordar. Pero desde Bachelet 1, las segundas vueltas han terminado con una votación relativamente holgada. Y eso hace de alguna manera que quienes se instalan en el gobierno lo hagan desde una perspectiva con una legitimidad prestada que tienden a perder bastante rápido, y esa velocidad se ha ido acelerando con cada presidencia, y efectivamente la de José Antonio Kast fue la más corta que se recuerde, y calza precisamente con esa segunda semana que está caracterizada por el alza de las bencinas. Entonces fue como una herida autoinfligida esta baja o algo más estructural. O sea, el aumento en el precio de los combustibles es un efecto internacional que tiene que ver digamos, con lo que está pasando en Irán. Pero la decisión de cómo enfrentarla fue no utilizar el MEPCO. Claro. Y obviamente eso trajo unas consecuencias importantes. Si uno mira, en Chile tenemos distintas encuestas públicas, casi todas tienen o una salida semanal o una salida quincenal. CADEM es seguramente la marca más reconocida. CADEM tiene una cosa, digamos, un estudio que se llama el tema de la semana. Toda la semana encuestan cuál es el tema que, digamos, los encuestados sienten que es el tema principal de la semana. El alza de los combustibles. Nosotros estamos entrando a la 8ª semana de gobierno, entonces tenemos 7 mediciones. Y de estas 7 mediciones, 4 veces ha sido el tema principal de la semana el alza del precio de los combustibles. En todas ellas con un contenido como negativo, contrario, digamos, a la instalación de la agenda del gobierno. ¿Y cómo pasamos que la seguridad era el tema principal de las personas a que la economía fuera el tema principal de las personas? Eso es muy cierto. Si uno mira otras encuestas como Pulso Ciudadano, que de alguna manera hacen un ejercicio un poco distinto, que es considerar distintos temas que uno puede agrupar en economía y seguridad, ¿cierto? Narcotráfico, seguridad en las calles versus economía, inflación, sueldos. Uno agrupa todos esos temas, y lo que ocurría normalmente es que todos los temas asociados en seguridad tenían como 90 puntos porcentuales.
y los temas asociados con la economía como 45 puntos porcentuales. Esto era así desde hace bastante tiempo. O sea, llevamos la última vez en que se acercaron estos dos indicadores, que es lo que yo decía en mi columna del País de la semana pasada. Es que la última vez que se acercaron estos indicadores fue el 2023, o sea, hace bastante tiempo. Llevamos varios años con en ojos de la opinión pública los temas de seguridad siendo el doble de importantes que los temas asociados con la economía, y eso cambia, empieza a cambiar en enero, pero cambia con la instalación del gobierno, o sea, cambia justamente en la quincena de marzo. Y ahí los temas asociados con la economía pasan a tener como 75 puntos porcentuales y los temas asociados con seguridad como 70 puntos porcentuales. O sea, por primera vez desde el 2023 no solo se acercan, sino que los temas de economía pasan a ser más importantes que seguridad. Esto suele ser así porque seguridad y economía son cosas en la percepción ciudadana bien distintas. La seguridad como preocupación ciudadana está un poco desacoplada de lo que técnicamente se llama victimización, como que efectivamente tú o tu grupo cercano haya sido víctima de un delito. Típicamente en Chile la preocupación por la delincuencia es mucho mayor que, digamos, que los índices de victimización cuando los compara uno con países vecinos. Este es un tema que históricamente le ha preocupado a los chilenos, la seguridad, con independencia un poco, desacople de efectivamente las perspectivas personales de victimización. La economía es muy distinto. La economía era un tema más bien abstracto, yo diría, durante la campaña presidencial, pero desde enero y con mucha fuerza desde el alza del precio de los combustibles se ha transformado en un tema vivencial. Claro, y eso se va a seguir proyectando en el tiempo porque los efectos se van a seguir viendo a medida que pasen las semanas. Efectivamente, el tema del alza de los combustibles va a seguir ahí mientras la guerra de Irán siga presente, digamos. Con esta duración, además de la guerra de Irán, el desacople que hay en la producción de petróleo ya es más bien permanente y va a tener efectos como duraderos, más allá, digamos, de que efectivamente se alcance un acuerdo de paz o algo de esa naturaleza en los próximos días. Y esto abre una pregunta cada 3 semanas, básicamente este tema vuelve. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el siguiente ajuste de los precios de las bencinas si es que el gobierno esta vez va a hacer uso del MEPCO sí o no, digamos, ¿no? La primera vez no lo hicieron, la segunda vez sí lo hicieron. Y esta tercera vez, este jueves, todo indica que al parecer sí lo van a hacer. Entonces sí van a hacer uso del MEPCO, por lo tanto las bencinas debieran subir algo así como 35 pesos por litro. Pero eso significa dos cosas, digamos, desde el punto de vista de las finanzas públicas, que vas aumentando la deuda tributaria, los impuestos por pagar que están incorporados en el MEPCO. Ya se habían acumulado cerca de 75 la vez pasada, 75 pesos por litro. Todo indica que en esta vuelta deberían acumularse otros 175, o sea, vamos a tener como 250 pesos que estabilizar por litro más adelante. Y como desde el punto de vista más político y como una cierta inconsistencia, ¿no? Como la primera vez no decidiste utilizar el mecanismo, traspasarle el 100% del ajuste a los consumidores, cambias de opinión algunas semanas después y ahora vuelves a cambiar de opinión algunas semanas después, sin que en verdad haya habido ninguna justificación pública de por qué en unas oportunidades sí y en otras oportunidades no. Parece un poco más bien aleatorio, sujeto, digamos, al tironeo del momento, y eso es obviamente algo que le hace mal al debate público. O acusar el golpe político también, porque bueno, discursivamente también en un comienzo el ministro de Hacienda fue muy duro, como que él no estaba ahí para ser simpático, pero ahora en las declaraciones del día de ayer con respecto al alza de los combustibles fue que no quiere traspasar el costo a las personas, como quiere ayudar a las personas, se cambió discursivamente el tono. Y eso está perfecto, digamos. Obviamente en un gobierno que va a durar 4 años van a haber cambios de opinión, tiene que ser así. Pero lo lógico, lo saludable en una democracia es que esos cambios en la perspectiva vengan fundamentados, digamos. O sea, y además porque la primera vez se hicieron una serie de críticas a la implementación del mecanismo
de las cuales hoy día no te haces cargo, sino que simplemente lo vuelves a utilizar más o menos en los mismos términos de antes, sin hacerte cargo de las críticas que hiciste, que hiciste antes. Entonces, al final, esa inconsistencia es algo que solamente frustra más, tengo la impresión, a la ciudadanía. Cuando uno mira, sobre todo los focus group de las encuestas públicas, uno tiene una percepción de que en estas medidas económicas se está incubando una frustración por parte de la ciudadanía por falta también de una explicación un poquito más coherente y transparente de, perfecto, si vamos a cambiar de opinión, es parte de lo que puede hacer un gobierno democráticamente elegido, como el que está gobernando hoy día, pero tiene que haber un mínimo de justificación de por qué pasa, digamos, de alfa a omega, con cierta facilidad relativa, con un espacio de algunas semanas entre medio. ¿Y es la economía el principal problema político del gobierno? Porque uno lo que ve es que pese a que, claro, el tema económico ha sido central, el tema de seguridad, por la inacción, pareciera ser el mayor problema político hoy día del gobierno. Bueno, si uno mira, digamos de nuevo, en este indicador de temas de la semana, la verdad que la única vez que un tema asociado con seguridad ha alcanzado a ser el tema de la semana, fue más bien algo que no estaba bajo el control del gobierno y que es más bien un flanco, que fue, digamos, este tiroteo que hubo, o sea, esta agresión que hubo en un colegio en Calama. Esa fue la única vez donde tú tienes una noticia asociada a la seguridad que marca el tema de la semana en CADEM. De todas las otras 7 semanas, y se reportan 2 temas, o sea, de esos 14 temas, la gran mayoría están más bien asociados con la economía. Hay unos poquitos asociados con temas políticos, especialmente la presentación del plan de reconstrucción, y de manera secundaria, muy al principio salió el tema del escudo fronterizo, que de nuevo era una agenda que se instaló, digamos, los primeros días de gobierno y después nunca más supimos de ella. Entonces, la seguridad, yo creo, obviamente sigue siendo una preocupación importante para los chilenos, pero también la impresión que me deja la revisión, digamos, de estas 7 semanas de encuestas de distintas marcas, es que la economía pareciera ser un tema que nos va a acompañar al menos durante todo el invierno. Sigamos revisando entonces todo lo que ha pasado con las encuestas en estas semanas, y hay un dato bien fuerte. Mejora la percepción de la finanza del Estado, pero cae la confianza en que el ajuste no afecta a los beneficios sociales. ¿Cómo se explica esa contradicción desde la ciudadanía? Eso es un efecto muy interesante. CADEM, en la encuesta que salió el jueves pasado, tiene efectivamente un resultado interesante donde la percepción de que el Estado, de que las finanzas del Estado estaban en crisis, cayó 20 puntos. Y la idea de que más bien estaba ajustado, pero era algo con lo que debía ser capaz de lidiar, subió 20 puntos. Hay un traspaso entre quienes piensan que efectivamente adhieren a esta idea del Estado en quiebra, pierde terreno y más bien gana terreno la idea de que estamos en una situación ajustada, por supuesto, pero que debería ser administrable por un gobierno razonablemente profesional, y al mismo tiempo en otros encuestadores, en Pulso Ciudadano y en Criteria, también se mide la confianza de que el gobierno efectivamente va a llevar adelante un ajuste sin tocar beneficios sociales, y ahí también observamos una caída como de 20 puntos porcentuales. En Criteria cae de 60 a 40, y en Pulso Ciudadano también vemos una disminución mayor. Si queremos como resumirlo en una sola cuña, hoy día en la opinión pública la percepción de quienes no creen que el ajuste se va a hacer sin recortar beneficios sociales es el doble de grande que las que sí creen. O sea, es una relación como de 25-50, por así decirlo. O sea, el doble de personas creen que el ajuste efectivamente va a tocar derechos sociales, y solo un 25% de alguna manera tiene confianza o cree, digamos, en esta explicación que hasta el minuto ha dado el gobierno respecto del tipo de ajuste que se va a realizar.
Algo que a mí en lo personal me ha llamado la atención de la última encuesta, esta percepción de que están más desesperanzados con el futuro también las personas, que tiene que ver con todo, con esta percepción económica también, porque en la medida que la vida diaria se hace más difícil, el futuro también se hace más incierto. Y cuando uno mira efectivamente, por así decirlo, los cambios en todas estas encuestas, que todas hacen un seguimiento parecido, te preguntan cómo ves el país en general, cómo ves la economía del país y cómo ves tu propia economía. Y a veces te lo preguntan con relación al año pasado, a veces te lo preguntan con relación a tu situación actual. Hay distintas maneras de preguntarlo, pero en todas lo que uno ve es que el primer cambio es en la economía personal, y eso afecta posteriormente la percepción de la opinión pública respecto del funcionamiento del país y, por cierto, del futuro. Y efectivamente, de cara, digamos, a lo que viene, la gente está mucho más pesimista que en enero. Siempre hay un efecto, y esto es un poco así, que tiene que ver con el calendario y de alguna manera con las estaciones, ¿no? El verano, la primavera son momentos de más bien de alegría. El otoño y el invierno son momentos donde más bien la gente mira con menos simpatía digamos, lo que sea que le está ocurriendo. Pero esta vez, digamos, ese impacto, si quieres decirlo estacional, llegó antes, ¿no? Entonces, de nuevo, de cara al invierno, una ciudadanía que siente que su bolsillo le aprieta cada vez más y que además está poco esperanzada respecto al futuro, obviamente tiene todos los componentes para transformarse en una evaluación negativa respecto del gobierno. Yeah. Considerando todo este contexto que hemos hablado, tú también has comentado esta idea de legitimidad prestada. Sí. ¿Este contexto económico acelera esa fragilidad o no? Lo que pasa es que, claro, esta idea de legitimidad prestada cuando tú enfrentas una segunda vuelta, que por así decirlo en tu papeleta tienes solamente dos opciones, y en términos generales el votante chileno, él y las votantes chilenos no son de anular o dejar el voto en blanco, digamos. Eso siempre ha sido un voto relativamente marginal, especialmente en las votaciones presidenciales. Se entiende que hay mucho en juego y por lo tanto la gente va a votar igual y elige entre uno de esos dos candidatos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre lo que sacan los candidatos en primera vuelta y lo que sacan en segunda vuelta tiende a ser muy grande, ¿no? O sea, los candidatos que han pasado a segunda vuelta, la primera vez, digamos, Lagos pasa con casi un 50% a segunda vuelta, Bachelet pasa con más de un 40%, y eso ha ido disminuyendo hasta el último caso, digamos, que fue José Antonio Kast, que pasó a la segunda vuelta con un cuarto de los votos, o sea, con un 25% de los votos en primera vuelta. Eso obviamente se transforma en segunda vuelta en un 55%, pero ese cambio, si quieres, de 30 puntos porcentuales, es una legitimidad prestada. En verdad, de alguna manera, quienes adhieren a tu programa político real es solamente un 25%. ¿Y qué pasa cuando esa legitimidad electoral se enfrenta a un contexto político y a un contexto adverso tan rápido? Lo pierde muy rápido. La pierde muy rápido, sobre todo si es que en vez de apelar de alguna manera la política típicamente tiene dos dimensiones distintas. La política puede ser solución de problemas o afirmación de la propia identidad. Cuando tú te dedicas, cuando tú haces una plataforma más bien hacia solucionar los problemas, obviamente esa legitimidad prestada la puedes sostener y la puedes de hecho galvanizar y transformar en algo. Es lo que, por ejemplo, yo creo que ha hecho muy bien Pedro Sánchez en España, donde también en una situación él estuvo en un gobierno de minoría, de hecho, durante mucho tiempo, y cada elección de alguna manera que ha enfrentado la ha hecho con una plataforma política más bien orientada al bolsillo de las personas, más bien orientada a resolver problemas. Y acotando algo de eso, justamente la guerra en Irán para Pedro Sánchez significaba una oportunidad. Una oportunidad, efectivamente. Sí. También ha sido un espacio adicional de galvanización, leyéndolo muy bien, a diferencia quizás de Trump, de que lo que a la gente le preocupaba
era precisamente la protección económica frente a estas situaciones de estrés, de shock en el costo de la vida, y de hecho uno de los programas más ambiciosos en términos de contención del impacto en los bolsillos es precisamente el de Pedro Sánchez. Cuando al contrario tú te dedicas a reafirmar la propia identidad, lo que termina ocurriendo es que esta legitimidad prestada te dura poco. Y yo creo que en parte, digamos, este menos 18, menos 18 que tiene el gobierno de Juan Antonio Kast hoy en día, digamos, en CADEM, es en parte eso, digamos, en parte la erosión de esa legitimidad prestada por la percepción de un gobierno que más bien se ha dedicado a la reafirmación de la propia identidad antes que, digamos, a la solución de problemas cotidianos. Y en ese contexto, ¿tú percibes a Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, como un talibán en esta idea económica tan dura que él ha planteado? O sea, yo creo que la evaluación, digamos, la única encuestadora que efectivamente mide a los ministros longitudinalmente, o sea, con el tiempo, es precisamente CADEM, y la erosión en la aprobación del ministro, creo, es muy grande, digamos, es por lejos el que de alguna manera ha perdido credibilidad más rápido, bueno, junto con la vocería de gobierno, pero ambos asociados un poco a lo mismo. Y ahí es súper interesante porque Quirós también representa como el relato del gobierno, pero a la vez también le hace daño al gobierno, ¿o no? O sea, es que uno tiene que decidir cuáles son los programas con los que gobierna, de alguna manera, por eso tienen la legitimidad democrática para hacerlo. Pero la decisión de reafirmar la propia identidad por sobre preocuparte de los problemas atingentes, cotidianos que enfrenta la ciudadanía, es una decisión riesgosa y una decisión que además no solamente toca al gobierno, ¿no? En buena medida, si uno trata de mirar, digamos, nuestra situación política con un lente un poquito más de la historia, separándote de la coyuntura, con un poco más de altura de mira, lo que vemos es que, hablando de nuevo de legitimidad prestada, es que el voto obligatorio introdujo un montón de legitimidad a un sistema que estaba bastante abollado, especialmente en pandemia, donde tuvimos votaciones con una participación muy baja. El voto obligatorio, de alguna manera, trae una legitimidad prestada que hemos ido perdiendo, sin embargo, ¿no? Porque pese a que el voto es obligatorio, la cantidad de participación electoral ha ido disminuyendo, y en la medida que tú tienes un gobierno más bien dedicado a la autoafirmación de la identidad antes que a la solución de los problemas, lo que al final se termina deslegitimando es la propia política como un mecanismo de solución de los problemas colectivos. Y ya para ir cerrando, Diego, el problema entonces del gobierno de Kast hoy es de gestión, de diagnóstico o de conexión con la realidad del país. Yo creo que hay una decisión que ellos toman inicialmente en evitar la contención del precio de los combustibles, que marca de alguna manera muy claramente lo que han sido las 6 semanas siguientes. Y todavía no salimos de ese ciclo, y por lo tanto yo creo que efectivamente ahí es donde está el centro de esta espiral de desaprobación que ha durado, como te digo, cerca de 6 semanas, y que finalmente tiene que ver con obviamente con la puesta en escena de este problema, que es percibida como poco empática, pero también tiene que ver con temas reales, ¿no? Esto no es solamente un problema comunicacional. La gente, en verdad, la opinión pública está preocupada de la estabilidad de su presupuesto familiar, y esa es una preocupación real que se ve, digamos, en todas las encuestas públicas, y no atender a eso, digamos, reafirmar tu propia identidad, entender que los precios de mercado tienen que traspasarse a los consumidores como un dogma, creo que es precisamente lo que ha dañado la aprobación del gobierno. Perfecto, muchas gracias, Diego Pardón, nuevo panelista de Turno PM que va a estar con nosotros todos los días martes. Que esté muy bien. Gracias, que estén bien, nos vemos la otra semana.